subiendo de peso, subo hasta que llegó el punto de 85 kilos de peso. Y en eso me empieza a dar como una especie de taquicardia. Yo empiezo a sentir como que sí, se me estaba saliendo el De corazón. verdad. Esto es Entre Voces, un espacio para comunicar. Ser emprendedor digital no es solamente ganar dinero por internet, sino también generar un cambio en ti y que ese cambio pueda ayudar a los demás. Bienvenidos a tu podcast, a un nuevo episodio Entre Voces, el lugar, el espacio en donde entrevistamos a emprendedores, empresarios que crean contenido y tienen un mensaje que pueda ayudar a los demás. Hoy estoy demasiado contento de estar aquí con Ana Coral. Ella es emprendedora digital con una comunidad muy bonita en redes sociales. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Hey, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy feliz que me hayas hecho esta invitación. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Cómo van las cosas por ahí? Te veo siempre en redes con buenos hábitos. Todo súper bien. Sí, de hecho, más allá de los buenos hábitos, es la mujer en la que me he convertido. Yo siento que va más allá de simplemente ser solamente hábitos, ¿sabes? Es que te conviertas en la versión de ti que admiras, que respetas y que amas. Yo creo que ese es el mensaje que 100% llevo en mi comunidad, el mensaje que ahorita estoy llevando en mi academia. Tengo una academia que se llama la Academia del 1%, y ese es el mensaje que estoy llevando hoy en día al mundo, a que te conviertas en tu mejor versión en todas las áreas de tu vida. ¿Cómo es ese concepto de mejorar el 1%? ¿Cómo se llama exactamente la comunidad, Ana? La academia se llama Academia del 1%. Se llama Academia del 1%. Academia del 1%. Me encanta el nombre desde ya. ¿A qué se viene este nombre? Bueno, al inicio inició por todo el proceso de transformar, o sea, las vidas de cientos de personas a través de empezar a dominar tu mente, tus pensamientos, tu cuerpo, ¿sí? Y la manera en la que estás operando. Entonces, la Academia del 1% viene por el hecho de transformarte tu mejor versión, 1% mejor todos los días, desde el amor, y también del 1% de las personas que aprenden a dominarse a ellas mismas en todas las áreas de su vida. Entonces empiezas a cambiar tu mente, tu cuerpo, tus pensamientos, tus ingresos también, y eso empieza a hacer cambios en las diferentes áreas de tu vida. Hoy en día tengo cientos de casos de éxito cambiando su mente, cambiando su corazón, cambiando sus finanzas, cambiando las relaciones que tienen con su pareja, con su familia. Es una locura el movimiento que se está creando con la academia, y viene de ese hecho, de que te transformes hacia tu mejor versión. ¿Y cómo mejorar ese 1%? O sea, ¿existe como una metodología la cual tú aplicas? ¿Existen hábitos específicos o cómo funciona? Ok, bueno, a ver, partamos del hecho de que tus pensamientos están constantemente creando tu realidad, ¿ok? Claro. Entonces, ¿qué sucede? Pensamientos se convierten en palabras, palabras en acciones y acciones se convierten en resultados. Lo que pasa es que, a ver, tú no estás viendo con tus ojos físicos. La mayoría de la gente cree que ve con sus ojos físicos y entonces dice, ok, es que esto están viendo con mis ojos, esto está azul, esto está verde. Y no, lo que sucede es que tus ojos simplemente están captando información. Esa información llega al cerebro y es etiquetada por tus creencias, ¿sí? La manera en la que piensas, la manera en la que crees. Esas creencias son las que determinan tus resultados. Entonces las personas siguen buscando hacia afuera cambiar, por ejemplo, no sé, tipo, quiero cambiar de pareja porque mi pareja es la que no me funciona. Quiero cambiar de empleo o quiero cambiar de negocio porque es el negocio el que no me funciona. Y lo que no se dan cuenta es que todo el tiempo han estado creando su propia realidad a través de la manera en la que están operando, ¿sí? La manera en la que piensas, la manera en la que crees. Entonces tú etiquetas la información del mundo externo a través de las creencias que tienes. Entonces, si en el pasado tuviste creencias de, ah, es que lo que pasa es que el dinero no es para mí, es que el dinero es para otras personas, es que lo que pasa es que yo no puedo tener el cuerpo, por ejemplo, tengo estudiantes que han bajado hoy en día hasta 12 kilos de peso y han transformado su cuerpo de una manera impresionante. Entonces es gente que dice, no, es que yo no puedo bajar de peso porque es genética, ¿sí? Ujú. Entonces empiezas con una creencia, Típicas pensamiento. excusas, ¿no? Excusas que son esas creencias limitantes que se disfrazan de excusas constantes todos los días. Exactamente. Entonces, creencias, pensamiento. Y el pensamiento tiene un poder increíble. O sea, tú empiezas a todo lo que tú piensas, lo dices. Inmediatamente la palabra, tú sabes que por allá, cuando en el Génesis, cuando se creó el mundo, ¿cierto? Se creó el universo, Dios dijo, ¿sí? Dios dijo
que se cree, que empezó a crear el mundo como tal. Entonces la palabra tiene un poder impresionante. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Si tú tienes una creencia interna de yo no puedo, el dinero no es para mí, o yo no puedo, por ejemplo, crear contenido en redes sociales, ¿qué es lo que va a pasar? Pensamientos, palabras. Palabras que empiezas a decir, yo no puedo, esto no es para mí, yo no soy capaz de hacer esto. Por consiguiente, tus acciones, ¿cuáles son? No me monto un video, no hago ejercicio en el caso de las personas que quieren cambiar su cuerpo, o no logro los ingresos que quiero porque simplemente yo creo que no es posible para mí. Entonces tomas acciones erróneas, ¿por qué? Porque tienes creencias internas que te están limitando constantemente a que hagas o logres lo que tú quieres obtener. Y es ahí Y donde por eso entra los resultados que tienes. donde Dime. entra ese concepto de la profecía autocumplida, ¿verdad? No sé si has escuchado ese concepto. Exacto. Eso de que tanto si crees que no puedes, es porque de verdad no lo vas a lograr. Y si crees que puedes, lo vas a lograr. ¿Qué tanto eso sería realidad aplicándolo ya a un hecho concreto dentro, por ejemplo, de la vida real, valga la redundancia? A ver, lo que pasa es que si lo crees, tú lo creas, ¿sí? Entonces, digamos que, a ver, te pongo un ejemplo de un caso de éxito que tengo hoy en día, Ujú. una estudiante, una alumna, que pasa de primero cortar caña en el campo, o sea, de estar haciendo el tema de la panela, digamos que cortar caña, ya vivía en el campo y demás, a crear un negocio 100% digital, ¿cierto? Rompiendo sus miedos, sus temores, creando un negocio digital, pero adicional a eso, bajar hasta 12 kilos de peso. Y adicional a eso, empezar a hacer cambios tan grandes y llegar hasta sus mejores, lograr sus transformaciones al punto de llegar a uno de sus mentores al que ella siempre había anhelado llegar, que es Alex Day, y poder ahora vivir una vida totalmente diferente, ¿no? O sea, llegar a ese punto de transformación. ¿Por qué? Porque no son las herramientas solamente allá afuera. Entonces, yo recuerdo mucho, digamos que tú me conoces desde hace ya bastante tiempo, y estábamos enseñando antes, nosotros tenemos alrededor de más de 8.000 alumnos en Ujú. 44 países. ¿Y qué pasó? Antes estábamos enseñándole a los alumnos herramientas, ¿cierto? Las herramientas para que las personas aprendieran a, tipo, no sé, crear su marca personal, vender con YouTube y demás. Perfecto, tú le enseñas una herramienta a una persona, pero si la persona no está con, o sea, digamos, no cree que es posible, no cree que lo va a lograr, no tiene demasiados patrones mentales que le impiden llegar hacia allá, no lo va a lograr. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Nos dimos cuenta de que de 8.000 personas, por ejemplo, que teníamos, unas cuantas solamente lograban el objetivo de, por ejemplo, cerrar una venta por YouTube, un Ujú. ejemplo, ¿sí? Entonces, unas cuantas lograban facturaciones incluso por encima de los de más de $100,000, pero otras personas no lo lograban. Y decíamos, ¿qué es el común denominador que hace que unas personas lo logren y que otras personas no lo logren? Entonces nos poníamos a analizar y decíamos, ok, esta persona estando en un contexto en el que se encuentra, digamos que con unas creencias totalmente diferentes, una persona que está accionando, una persona que ha trabajado tanto en su mente, empieza a lograr grandes resultados y se mantiene en el tiempo. Pero había otras personas que no lo lograban, que no lograban grandes resultados, que se estancaban en su proceso por muchas creencias internas, porque sentían que ellos no podían hacerlo. Entonces ahí estaba el gran diferenciador. Entonces, cuando descubrimos esto y cuando descubrí esto, me di cuenta de que evidentemente no se trataba solamente de las estrategias que tú apliques como tal. O sea, ni siquiera tiene que ver incluso con decir lo que te digo. O sea, llegué al punto de, yo pesaba 85 kilos de peso. Y con 85 kilos de peso, porque yo me engordé un montón, subí mucho de peso, empecé a hacer cambios en mí. Entonces empecé, listo, al inicio es 100% romper la creencia de que para mí el tema era genética, ¿sí? Entonces no es genética. Entonces, ¿qué tengo Claro. que hacer? Listo, cambiar la manera en la que estoy operando. Entonces, si no es genética, entonces, ¿cuánto has ido al gimnasio? ¿Cuántas veces estás trabajando en ti? ¿Cuántas veces estás comiendo de manera adecuada? ¿Cuántas veces? No, no lo estás haciendo. Ok, vamos a hacerlo. Entonces, cambiar eso, empiezas ahora sí a ver una transformación del yo del pasado, porque el 95% de los pensamientos que tú tienes, normalmente el día de hoy son de pasado, ¿sí? Entonces, ¿eso qué hace? Que evidentemente tú repitas los mismos patrones y las mismas creencias una y otra vez a lo largo del tiempo. Y lo que permite es que tengan los mismos resultados una y otra vez.
Me encanta lo que tú dices y este cambio que tú generaste, porque sí lo he visto en redes sociales, me parece interesante también el cambio que tuviste y sobre todo que aumentó tu energía también. La forma de comunicar aumentó, cambió, no drásticamente, pero de alguna manera que impacta mucho más. ¿Fue difícil este cambio, Ana? Más allá que difícil, siento que fue un proceso de morir a la versión de mí que en ese momento ya no me funcionaba, ¿sí? En ese momento, ¿qué pasó? Exactamente, voy subiendo de peso, subo hasta que llegó el punto de 85 kilos de peso y en eso me empieza a dar como una especie de taquicardia, ¿sí? En Entonces me empiezo serio, a sentir como taquicardia, yo empiezo a sentir como que sí, se me estaba saliendo el de corazón. verdad. Y en ese proceso, bueno, voy al médico, obviamente, para hacer revisión y me dicen, oye, probablemente, y yo en ese momento tenía unos 23 años, me dice, probablemente tengas hipertensión. Y yo estaba súper joven para tener hipertensión. O sea, era una Claro. locura. Entonces me dice, probablemente tengas hipertensión. Entonces ahí empezó la primera alerta, ¿no? Porque fue como, ok, también hay que entender lo siguiente. En ocasiones las personas esperan hasta este tipo de momentos, que Ujú. fue en mi caso, de tocar fondo para ahora sí darse cuenta de que ellos están creando constantemente su realidad y que no son las víctimas, sino los creadores de su propia realidad. Entonces a veces esperas a tocar fondo, como en el caso mío, en este caso en particular, para decir, oiga, tengo que ir hacia adentro. O sea, tengo que ir a ver qué fue lo que pasó adentro y por qué carajos fue que me subí de peso de esa manera, ¿sí? Entonces después me pongo, ¿cierto? En ese proceso de, ok, ¿por qué subí tanto de peso? ¿Por qué estoy en este punto? ¿Por qué tal cosa? Y claro, después me doy cuenta de que todo el proceso que yo venía llevando jamás, o sea, había venido trabajando en mí. Siempre había trabajado hacia afuera, externamente, siempre había sido un trabajo de querer cambiar en mi mundo externo, pero nunca mi mundo interno, ¿sí? Ok. Entonces, claro, venía un tema de estrés, habíamos tenido una empresa incluso de manera física, teníamos personas de manera física y demás, y el estrés era tan alto que llegó un punto en el que empezó a dolerme la espalda Mm. de una manera impresionante, así de que me ardía, y entonces me tiraba a la cama, porque ya era demasiado el dolor, el estrés que yo tenía, la manera en la que estaba operando, el hecho de cómo estaba sirviendo a los demás, porque es que hay dos maneras de operar, tú puedes operar en amor o puedes operar en temor, ¿sí? Claro. Entonces, cuando tú operas en temor, es como estoy deseoso por dinero o estoy deseoso por obtener eso. Y entonces lo que haces es como que todo el tiempo operas desde la escasez. Empiezas a, Ok. quiero obtener esto, pero operas desde la escasez, no desde el amor. Estás desde ansiedad por el dinero, ansiedad por poder conseguir algo, y eso es exactamente lo que me pasaba. Entonces, ¿qué pasaba en mi caso? Me pasaba que yo estaba ansiosa por querer tener y tener y tener, y nunca estaba satisfecha, ¿no? Entonces, al punto de que yo llegaba al punto de quiero tener, pero cuando yo tenía, incluso no sentía que tenía dinero, ¿sí? Entonces, ese es un estado mental. O sea, la riqueza en realidad es un estado mental. Entonces, cuando tú operas en temor, simplemente en tu vida vas a ver puro temor. Por eso tú ves gente que está rica o que tiene mucho dinero que no se siente bien, ¿sí? Porque operan desde el temor. Cuando tú operas desde el amor es totalmente diferente, porque cuando operas del amor estás más conectado espiritualmente, confías más en Dios, confías más en el universo, sabes que lo que sucede en tu vida lo estás haciendo por servir a los demás, no porque simplemente quieres dinero y metértelo dinero en tus bolsillos. Tú lo estás haciendo desde el amor al punto de estás sirviendo a los demás y estás impactando vidas, estás transformando la vida de cientos de personas. Entonces es diferente. Cuando tú operas de esa manera, es supremamente diferente. Pero no, yo en ese momento, cuando operaba, yo operaba desde el temor, desde quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, y quiero llenarme más los bolsillos. Entonces, cuanto más quieres operar desde ese punto de vista y no quieres operar desde el amor, más tu mundo físico representa ese temor. Y siento que podría ser para algunos, incluso puedo incluirme, el saber si estoy actuando en temor, en base al temor o en base al amor. ¿Cuál sería como que, cómo yo identifico si estoy actuando por temor o estoy actuando por amor y cómo actúo por amor? Muy buena pregunta. Cuando tú no eres agradecido, o sea, Ujú. llegas a un punto en el que estoy en mi casa, pero no me gusta esto. Ahí estás en temor.
Cuando estás con tu pareja y ya no pasas tiempo con ella porque sientes que como que necesitas más. Cuando eso es, en la salud también pasa, ¿no? Es como, eh, tengo esto, pero me falta esto. Entonces, no estás agradecido. Ahí cuando llegas al punto de Ajá. no estar agradecido, es porque evidentemente estás en temor. Ese Estás en... sentir ese vacío, puede ser sentir un vacío, sentir que estás incompleto, algo así. Exactamente, como que siempre te hace falta algo, ¿sí? Como Ujú. que siempre, y el agradecimiento se demuestra con acciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si tú estás agradecido con tu cuerpo y estás en amor, entonces es diferente porque tú operas desde el amor al punto de, ok, cuidar tu cuerpo, honrarlo, respetarte a ti, ¿sí? Lo mismo sucede con el dinero o el trabajo que tú tienes. Si a ti te encanta tu trabajo y estás tan agradecido por tu trabajo y estás en amor, entonces tú vas a dar tu 100% en tu trabajo porque estás en amor. O sea, es como, estoy tan agradecido por este trabajo que de verdad que tú entregas más de lo que tienes que entregar. Y lo mismo con tu pareja o con tu familia. Cierto. Entonces, estás tan agradecido que tienes una familia que das lo mejor de ti. Y ahí es donde es la gran diferencia. Si tú estás en temor, se va a notar porque todo el tiempo tú estás como, supongamos, hoy hay arroz con huevo, ¿sí? Y ves tu plato y dices, qué horrible Ajá. esto, tengo arroz con huevo en mi plato, ¿sí? Porque no puedo tener más. Pero si tú estás desde el amor, es como, qué abundante que soy por tener arroz con huevo en mi plato, ¿sí? O sea, como que tan feliz que me siento de que yo pueda en este momento sentirme de esta manera y ahí es cuando tú experimentas realmente abundancia, porque si tú estás desde temor, desde, es que mira lo que tengo en el plato, qué horrible, ¿sí? Si tú estás desde allí, no vas a poder crear desde el amor, o sea, ahí vas a crear simplemente más escasez, vas a crear más de lo mismo, más del temor, pero si tú estás en amor, es como, estoy tan feliz, tan abundante porque tengo esto y sé que Dios me va a conservar y sé que voy a hacer que funcione o sea, hacer más para poder que mañana no solamente sea un plato con huevo y arroz, sino sea otra cosa, ¿me entiendes? Buenísimo, me encanta, Ana, y sobre todo lo motivador que es. Y hablando un poco de motivación también, tú eres creadora de contenido, una empresaria digital. ¿Cómo es que tú puedes mantener en tus seguidores, en tu comunidad, esa motivación todos los días para poder de alguna manera, pues, darle el mejor ejemplo a tus seguidores? ¿Cómo tú mantienes ese 1% trabajando todos los días, mejorando ese 1%? ¿Cómo lo haces ya como creadora de contenido, ya como referente de tus alumnos, por ejemplo? A ver, hay algo importante que tenemos que resaltar y es que la motivación viene y va. O sea, si tú Es te cierto. fijas en la motivación es como el clima, ¿sí? Ajá. Cambia de estado muy rápido. Entonces, la motivación no debe ser el ancla para poder lograr tus Ah, objetivos. cierto. ¿Sí? La motivación no, la disciplina debe ser el ancla para lograr tus objetivos. Entonces es muy diferente estar motivado porque a veces vas a estar motivado y a veces vas a estar como, sí, hoy puedo y voy con todo, pero mañana Te dices, levantas no, sin no ganas. quiero, exacto, no quiero hacer nada, entonces mejor no voy, no hago lo que tengo que hacer, no voy al gimnasio, no opero como mi mejor versión. Pero entonces ahí es donde entra la disciplina, porque no me gusta, no estoy motivado en este momento, pero lo hago porque sé la versión de mí en la que me estoy convirtiendo. Buenísimo, me encanta. Claro, la motivación es fugaz muchas veces, ¿no? Yo puedo salir, por ejemplo, de acá de esta conversación y digo, me voy a comer el mundo, pero después, Exactamente. se me baja, me pongo a dormir un rato, o desconectarme de alguna manera y pues no me pongo en acción, no trabajo mis objetivos. Me encanta ver ese lado tuyo, Ana, y quiero explorar otro lado, yendo ya a esa Ana emprendedora un poco, esa Ana comunicadora. ¿Cómo tú decidiste compartir este cambio? Y tú te dedicas a las redes sociales de antes de generar este cambio, pero ¿cómo tú te decidiste en darle a ese cambio, a tu mentalidad, voz y poder compartir todo tu cambio, poder compartir tus enseñanzas con los demás? ¿Cómo nace y cómo nace ese placer por compartir lo que tú tienes? Bueno, todo inicia por cuando tú cambias, todo cambia, ¿sí o no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Empiezo a tener unas transformaciones muy grandes en mí, empiezo a trabajar en mí, en el ser, empiezo a trabajar en mí en todas las áreas de mi vida. Y entonces, claro, ya dejo de mirar hacia afuera y empiezo a ver hacia adentro. Y en ese proceso
empiezo a mostrar a las personas todas las transformaciones que empiezo a tener, ¿sí? Todo lo que empiezo a lograr, todo lo que empiezo a tener también. Y me doy cuenta de que esto le da fe al mundo, ¿sí? Que esto, al comunicar esto, le da fe a que otras personas también lo logren. Y al haber tenido esto, empiezo a darme cuenta de que empiezo a tener casos de éxito impresionantes. En cuestión de un mes, o sea, empecé a tener casos de éxito impresionantes y no solamente mi contenido pago, sino en mi contenido gratuito. Entonces, de manera gratuita también doy todo, obviamente para mí uno de los primeros pilares, si tú estás en un proceso de quiero compartir mi información, es hazlo de manera gratuita, ¿sí? Y en ese proceso lo que pasó es que pues empiezo a darlo de manera gratuita y me doy cuenta de que otras personas se ven transformadas, que hago un live y después de un live una persona después, unas semanas después me escribe, Ana, he bajado 4 kilos de peso en menos de literal 10 días, o sea, una cosa impresionante, ¿no? O sea, por ti empecé a disciplinarme, por ti empecé a trabajar más en mí. Y entonces, claro, ¿cómo comparto ese mensaje a raíz de la versión de mí en la que me estoy convirtiendo? Entonces, claro, cambia todo. O sea, yo vengo compartiendo mi mensaje hace mucho tiempo, hace muchos años, pero no de la manera en la que lo estoy haciendo ahora mismo. Entonces, yo empiezo a lograr mi transformación y eso le da fe a otras personas para que también lo logren. Y hoy en día, pues, inspiro también a que mis alumnos, también ellos lo hagan, que inspiren a través de su ejemplo, que hagan, que entreguen lo mejor de ellos mismos a través de las transformaciones que ellos tienen. Y una vez ellos se ven transformados, ellos empiezan también a impactar la vida de otras personas. Y entonces se vuelve una cadena. Es como, no sé si has visto como eso se llamaba una película que se llamaba, creo que Cadena de Favores, algo así. Entonces se vuelve Ya. una cadena porque el principio está en el hecho de, claro, yo me transformo en mi mejor versión, pero cuando yo lo hago, también estoy generando transformaciones muy grandes en mí y en otras personas. Y entonces cuando otras personas lo ven, también se ven transformadas. Y esto permite que muchas más personas, o sea, cientos de personas se vean transformadas, ¿sí? Y es hermosísimo todo el proceso, porque ya es como cada persona vive un proceso de transformación y lo muestra al mundo y muestra de todo lo que ellos han logrado y gracias a eso otras personas se ven impactadas. Me encanta todo lo que estás viviendo actualmente. Hablando un poco de creación de contenido, este podcast se basa, o mi canal en general está basado en la comunicación, en la oratoria, y yo quiero que te transportes al pasado y recuerdes como que esa primera vez que te plantaste en una cámara y decidiste compartir tu mensaje. ¿Fue difícil, Ana? ¿Fue difícil ese momento? ¿Cómo fue? Sí, ¿Qué te claro. inspiró? Sí, a ver, yo recuerdo mucho que yo vivía en ese momento todavía en la casa de mis padres y lo que recuerdo es que, a ver, a ver, te cuento, Ya. yo dormía como en un cuartico súper pequeño y ahí mismo dormía una tía que es una niña especial. Entonces, recuerdo que el primer video yo tomé mi celular y fue como, ok, colocar, no recuerdo, no sé si tenía un trípode en ese momento, sé que lo puse en algún lado y simplemente empecé a, como a hablar, ¿sí? Y sí, evidentemente, digamos que al inicio, si bien es cierto, existe como el temor como eso de, esa sensación extraña de esto es nuevo, estoy saliendo de mi zona de confort. Bueno, recuerdo mucho que fue algo muy bonito porque fue como haber terminado de hacer mi primer video y digamos que en ese momento haber sentido esa sensación de como que lo logré. Lo hice, sí. Sí, eso recuerdo mucho de ese primer momento. Y a partir de ahí, ¿sigue la pasión por crear contenido o todavía lo dejaste un tiempo, no eras constante, tenías mucho miedo a la cámara después o fuiste perfeccionándolo? ¿Cómo fue? Porque ahora, la verdad que he visto, siempre veo tus redes sociales, te expresas muy bien, estás siempre motivando también ahí la gente en las historias, entonces me parece muy interesante todo ese progreso que tú también has llevado en torno a tu comunicación. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa pasión? Ahora que ¿Cómo tú lo nació más la dices, pasión? yo no hablaba así como estoy hablando en este momento. O sea, tú, tú escuchabas una niña con mucho miedo. La voz se me cortaba, la voz era muy delgadita, yo hablaba súper despacito, era como más tímida. Entonces, claro, yo veo mi primer video de YouTube y veo mi último video de YouTube y tú ves la diferencia Claro. sustancial. O sea, tú lo notas un montón. Porque al inicio soy esa niña callada que tal vez era la primera vez que estaba grabando su primer video de YouTube
y ahora soy una mujer que graba un video de YouTube al día, ¿me entiendes? Entonces, claro, ahí está la gran diferencia. Cada vez que, cuando yo inicié, fue un proceso más como de constancia, de ir perfeccionándome en el camino. Y justamente ahora yo veo mis videos y yo digo, qué locura, o sea, la voz me cambió, la manera de expresarme, yo era muy tímida, entonces yo cerraba mucho las manos, me daba mucho como que yo cerraba las manos o como que hablaba demasiado despacio, porque de pronto uno no quiere como que ¿cómo decirlo? Ahora tú me escuchas hablando muy fuerte, de hecho, en redes, y si las personas que me siguen se dan cuenta y me dicen, Ana, a veces parece que me estás regañando, pero hace parte de mi formato de creación de contenido. Pero es súper diferente. O sea, tú ahora me escuchas con una expresión súper diferente y antes era una niña mucho más callada, como más tímida y mi hablado era muy despacio. Entonces, ahí nace la pasión por comunicar. ¿Te consideras una apasionada por la comunicación? ¿Una apasionada por crear contenido? Yo soy apasionada más que por crear contenido, por transformar vidas. Ujú. Yo siento que no es tanto la creación de contenido. Para mí la creación de contenido lo que hace es comunicar ese mensaje que tú tienes. Y una vez tú entregas el mensaje, o sea, el mensaje empieza a transformar la vida de cientos de personas. Entonces yo siento que soy más apasionada por ver esas transformaciones. Cuando me escuchas tú logras una transformación, y tú logras escucharme y logras una transformación en ti, yo habré ganado haciendo ese contenido. Me encanta, Ana. Ana, voy a hacerte algunas preguntas por aquí, unas preguntas que tengo Dale. escritas bien interesantes, como un juego, ¿no? De preguntas, algunas clásicas también, para poderte conocer, que tu comunidad te conozca, no, tu comunidad ya te conoce, que mi comunidad te conozca un poco más. También hay mujeres que se identifican a veces contigo, o hombres también. ¿Tu comunidad es mayormente hombres, mujeres o es combinado? ¿Cómo funciona? Tengo mayormente una comunidad de mujeres, pero también dentro de la academia existen hombres que han logrado cosas increíbles también, pero normalmente ahorita tengo una comunidad mayor de mujeres. Y antes que se me vaya la pregunta, tú también veo que emprendes en pareja con Jonathan, que lo conozco desde hace años también. ¿Cómo es esta dinámica? Porque a veces es complicado quizás emprender en pareja o cómo tú llevas ese tema. Bueno, iniciamos emprendiendo en pareja, fue todo un proceso, la verdad. Actualmente no estamos juntos, operando nosotros Ujú. dos en este momento en proyectos juntos, precisamente por lo mismo. A ver, cuando tú emprendes en pareja y te das cuenta de que cada persona tiene un potencial increíble, o sea, nosotros somos muy buenos comunicando también, somos muy buenos también en diferentes públicos. Jonathan se enfoca en un público también mucho más de hombres Ujú. y de un momento a otro yo me doy cuenta de que mi público empieza a cambiar a un público más de mujeres. Entonces, emprendiendo en pareja, nos dimos cuenta de que cada uno tenía como un público, una voz, un mensaje que tenía que llevarle al mundo y que no se podía ver como desperdiciado o bajado, o sea, como porque de pronto el uno sea más autoridad que el otro o el otro, sino que lo que vimos fue que realmente los dos podemos o tenemos un potencial muy grande y hace algunos meses decidimos separar proyectos con el fin de que pudiéramos comunicar nuestra voz de manera individual. Sin embargo, o sea, seguimos teniendo una empresa juntos y parte de ese proceso ha sido muy, muy lindo, ¿sabes? O sea, yo siento que emprender en pareja tiene un proceso de transformación o tuvo un proceso de transformación en nosotros en el punto en el que nos permitió primero conocernos más el uno hacia el otro, conocernos mucho más, entender los ideales de cada una de las personas, entender también, uno tiene que entender cuando está emprendiendo en pareja cuál es el fuerte de cada persona. Porque si no entiendes eso, van a haber muchas disputas, muchas peleas. Entonces, es importante entender cuáles son los puntos claves. Nosotros llegamos hacia eso y fue muy hermoso porque nosotros hemos pasado por todas las etapas, desde emprender 100% en pareja, juntos, en un proyecto en específico y hacer los dos juntos, hasta ahora que ya de pronto tenemos proyectos separados. Y ha sido muy hermoso las dos maneras en las que hemos operado. Han sido muchos aprendizajes juntos y sobre todo entender que cada uno tiene dones y talentos y que si estás emprendiendo en pareja es importante o sea, que cada uno sepa los roles que está tomando
al momento de emprender en pareja. Dios mío, qué consejo, la verdad, porque yo encuentro muchas personas que tienen muchas veces problemas en el momento de emprender y te lo preguntaba porque ese caso se presenta mucho y pues puedes ayudar y estás ayudando mucho a la comunidad. Primero, seguir agradeciéndote, oye, por todos los consejos que estás dando a todas las personas que están viendo este podcast. Vamos ahora sí con las preguntas, Ana. Sí, son Listo. unas 6 preguntas interesantes por acá, unas preguntas aquí un poco personales, no tan personales, pero sí de tus gustos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué película o libro te cambió la vida? El libro que yo le recomendaría es Piense llega a ser rico. Es uno de los primeros libros con los que fue uno de los primeros libros que leí hace muchísimos años antes de emprender, con el que fue que inicié una de mis primeras empresas, que fue una agencia de turismo. Y ahora nuevamente lo volví a leer 2 o 3 veces, ya 2 o 3 veces más nuevamente, y siento que es el libro por el que tienen que iniciar. O sea, para mí es uno de los mejores libros por donde debes iniciar para, si quieres una transformación en el ser, ¿no? En transformarse hacia tu mejor versión. Ese es uno de los primeros libros. Tengo muchos más, pero ese para mí es uno de los primeros para iniciar. Y si hablamos de una película, ¿cuál sería? ¿Cuál sería tu película favorita? Ojo, no necesariamente que quizás te aporte tanto valor, quizás algo con lo que tú te identificas. Una película, a ver, es que últimamente no veo muchas películas. La última que me vi fue La Pasión de Cristo, precisamente porque quería revivir un poco ese proceso. Yo creo que, a ver, si podría hablar como de una película, no recuerdo una en específico, pero la última que vi, que te digo específicamente de La Pasión de Cristo, que yo sé que para muchas personas, que seas creyente o no, para mí una de las cosas más importantes de la Biblia es que es un libro que no es para personas religiosas, sino es para también emprendedores, empresarios, personas que quieran ir a un siguiente nivel. Y, por ejemplo, ver la Pasión de Cristo y revivir un poco de esos capítulos de la Biblia, para mí ese sería como una película poderosa por ver, por entender cuando estás en un proceso de transformación. Si tú estás en un proceso de transformación, tú empiezas a entender un poco más la vida de Jesús de una manera totalmente diferente, ¿no? Entonces te das cuenta, y si vas más allá desde un punto de vista espiritual, te das cuenta, este hombre, cómo ahí venimos a hablar un poco de cómo este hombre operaba tanto desde el amor y cómo operaba tanto desde la Cierto. fe, ¿sí? Entonces ahí te das cuenta ahí realmente cómo es que Jesús opera tanto desde la fe, desde el amor, y cómo es que a pesar de que llegaban momentos en los que era súper latigado, momentos en los que ya iba para la cruz, donde fue supremamente golpeado y demás, él no dejaba de creer. Y ahí está el hecho de cuando realmente tú quieres algo, cuando realmente tú sabes y tienes fe y convicción de hacia dónde vas, y realmente tienes la fe puesta en Dios, tú sabes con certeza absoluta de lo que va a suceder y que va a ser a consecuencia el reino de los cielos, independientemente de las pruebas o lo que te suceda en el camino, ¿no? Como en el caso de Jesús, que fue bastante fuerte su experiencia, por ejemplo, hacia la cruz. Me encanta y sobre todo esa trascendencia que tiene a lo largo de la historia, ¿no? Nunca nadie ha logrado trascender tanto como Jesús. Y eso hace y cierra muy bien ese mensaje que dice al inicio de actuar desde el amor. Ese es el claro ejemplo que nosotros tenemos y qué bueno que haya cerrado ese consejo para que el público pues lo pueda entender. Vamos con otra pregunta. ¿Qué haces para desconectarte del mundo? Muy buena, me gusta un montón. Justamente ayer le estaba diciendo a Jonathan que una de las cosas de mi pareja, que una de las cosas que yo a veces y suelo hacer para poder estar como enfocada en el momento presente es, número uno, hago meditación. Yo hago meditación, para mí es muy importante conectar primero, o sea, la respiración, en dejar de estar pensando en el mundo físico, empezar a conectarte más de manera espiritual. Esa es una de las cosas que yo hago. Meditación o oración, creo que es uno de los consejos que le daría a la gente, ¿no? De medita, ora, en lo posible cree en algo, ¿sí? Cree en algo. Cree así sea en el universo, pero conéctate. Y otra de las cosas que le digo a Jonathan que ocasionalmente hago es, o salgo a caminar y ver el cielo, que para mí eso es espectacular, porque cada vez que tú puedes ver un poco más, extiendes como la vista al cielo, te das cuenta que el universo es mucho más grande de lo que tú eres. Entonces dejas de preocuparte por tus cosas pequeñas, ¿no? Me Es encanta, un poco eso, buenísimo. eso es lo que hago para desconectar.
En estos momentos estás a un lado, veo súper, súper espiritual, conectada contigo mismo. Eso me encanta, eso me encanta. Y qué bueno que lo compartas también, puede ayudar a muchas personas. Vamos con otra pregunta, Ana. ¿Qué le dirías a tu yo de 18 o 15 años? Muy bueno. ¿Qué le diría a mi yo de 18 15 años? A ver, yo le diría, primero, que está haciendo un buen trabajo en el sentido de términos espirituales. ¿Mm? Siento que, a ver, yo me perdí fue más con los años, ¿sí? O Ujú. sea, a nivel espiritual, siento que me perdí más como a nivel espiritual, pero siento que a mis 15 años, a nivel espiritual, llevaba una conexión muy fuerte. Entonces, le diría como lo estás haciendo muy bien en ese sentido. Y como que no dejara que de pronto el hecho de que llegaran más cosas o más variables a su vida, de pronto hiciera que se desconectara de ese proceso. Eso por ese lado. Dos, le diría que es muy fuerte y muy valiente, o sea, que va a lograr cosas mucho más grandes de lo que cree. Yo siento que en ese momento, de pronto a mis 15 años, no sabía todo lo que iba a lograr. Recuerdo mucho que incluso a esa edad, por ahí a los 18 años, me iba desde la casa hasta la universidad caminando porque no tenía para un transporte público. Mis padres financieramente estaban muy mal. Y recuerdo mucho repetir mucho en mi cabeza como que yo le pedía a Dios, volvemos a la parte espiritual y me dice estoy conectada espiritualmente y si es real, es Dios te dice constantemente, pide y se os dará. Ya lo que yo hacía es, Dios, dame un negocio. Necesito aprender en algo porque necesito ayudar a mis padres. Y yo me iba de la casa a la universidad pensando en eso, todos los días. No tenía para las fotocopias de la universidad, no tenía para pagar la universidad. O sea, fueron momentos muy críticos a esa época. Y Dios me da a mis 18 años, Dios me da algo maravilloso y es tener la posibilidad de tener mi primera empresa, que fue una agencia de turismo. Y para mí, esa fue una de las, digamos que, de las cosas que Dios me puso ahí sobre la mesa y que yo no desaproveché. Entonces yo siento o sea, le diría más bien a esa mujer que va a lograr cosas mucho más grandes de lo que cree. Entonces, que crea más. Qué bonito conectarse, ¿no? Muchas veces hay momentos en donde no volvemos en el pasado, no retrocedemos y sentimos que a veces perdemos algunas cosas buenas que teníamos, pero con el tiempo regresamos a ese momento como tú lo has hecho. Qué bonito escuchar eso. Vamos con otra pregunta. ¿Cómo, ahora sí ya un poco más a futuro, ¿cómo te ves en Sí. 5 años, Ana? ¿Cómo te ves en 5 años? A ver, yo me veo como una mujer que ha impactado la vida de cientos de millones de personas con el mensaje que llevo en este momento, transformando la vida en cuerpo, mente, ingresos de cientos de personas. Me veo también comunicando esto no solamente de manera digital, también de manera física, en términos de muchos más eventos presenciales, porque yo siento que este mensaje tiene que expandirse un montón. Ya lo he visto en mis alumnos, he visto las transformaciones de ellos y para mí es impresionante todo lo que ellos están logrando y yo siento que el mensaje se tiene que comunicar, o sea, se tiene que seguir comunicando. Entonces, pero no sé si me estás viendo ahí, que Sí, está perfecto, no te sí, preocupes. ok, perfecto. Entonces, siento que de aquí a unos aproximadamente 5 años, bueno, también me veo con una familia, yo creo que también con hijos, pero o sea, digamos como que me encanta también ese hecho porque al fin y al cabo es una nueva experiencia, creo que de la vida. Y pudiendo también seguir, como te digo, o sea, yo siento que es más expandir el mensaje mucho más allá, llevarlo a escenarios, llevarlo a medios de comunicación tanto tradicionales como digitales y siguiendo compartiendo el mensaje. O sea, yo siento que es parte de lo que Dios ha puesto en mi corazón y es lo que quiero seguir compartiendo. O sea, para mí ya logra transformaciones gigantes en las personas y eso es lo que quiero seguir haciendo. O sea, para mí es eso, servir al mundo más desde lo que Dios ponga en mi corazón, pero sobre todo desde lo que ya hago. Mente, cuerpo, ingresos, eso es lo que yo estoy haciendo y alineación espiritual. Fundamental en la vida de cada persona. O sea, es fundamental. Cuando llegas a un punto en el que dices, he facturado tanto o he logrado tanto como lo hemos hecho, o sea, nosotros hemos llegado a facturaciones también muy buenas, por decirlo así, pero te das cuenta de que en el camino, ¿sí? Te desconectaste de otras áreas de tu vida, Ujú. te desconectaste de tu familia, te desconectaste de tu cuerpo, te desconectaste de otras cosas, te das cuenta que evidentemente no era todo el dinero, ¿sí? Entonces, no lo era todo, que hacía parte, había que tener un propósito mucho más grande y eso es lo que he venido reconectando y eso es lo que voy a seguir, digamos que compartiendo. Yo creo que de aquí a unos 5 años seguirlo entregando
yo diría multiplicado por 100 lo que estoy haciendo en este momento. Me encanta, Ana. Vamos con una penúltima pregunta, un poco más con el contexto de esta comunidad, ¿sí? ¿Qué consejo daría Ana exclusivamente, Ana, con respecto a cómo perder el miedo a hablar en público? Según la experiencia, ¿cuál es el consejo, ese consejo fundamental que a través de los años tú le darías, a través de ser comunicadora, creadora de contenido, que le darías a las personas? Bueno, a ver, primero, si tú vas a entregar contenido, que entiendas el por qué y el para qué lo estás haciendo, Ujú. ¿sí? O sea, así sea por hobby, sea que por lo estés, o sea, ¿por qué y para qué estás entregando el contenido que estás entregando? O sea, ¿qué vas a lograr con eso? ¿Sí? O sea, que entiendas hacia dónde va a ir tu impacto más allá de cualquier cosa. O sea, ¿qué vas a entregar? Dos, persistencia y disciplina en el proceso. No puede, seguramente en tu primer video no va a ser el mejor o el más exitoso. Seguramente de pronto no, o el primero fue bien y el segundo y el tercero no. Entonces, no sabes en cuál de esos videos va a estallar. Entonces, yo por eso, por ejemplo, dentro de la academia y demás, yo que les enseño a mis alumnos es precisamente, ser consistente dentro del proceso porque no sabes si el número uno o el número 1000 va a estallar y vas a empezar o sea, de verdad vas a entregar un mensaje maravilloso al mundo. Entonces, no sabes cuál. Yo publico videos constantemente y uno que otro se me hacen virales que yo no tenía ni idea que se me iba a volver viral, ¿sí? Entonces yo decía, ok, yo publiqué ese video, pero no tenía ni idea, pero ¿qué hubiera pasado si yo no entregaba esa información? Entonces yo siento que es importante que no te guardes eso, o sea, no seas egoísta. Si tú tienes un mensaje que le tienes que dar al mundo, entrégalo. No lo hagas desde el egoísmo, entrégalo desde el amor. Porque al fin y al cabo, si tú te guardas esa información, te estás guardando el único propósito que tenemos los seres humanos en la vida, que es servir a los demás. Ese es el propósito más grande. O sea, entrega lo mejor de ti y si tienes hoy en día un mensaje que darle al mundo, no te escondas y no te quedes con eso. O sea, no lo reprimas y es como que voy a guardarlo. No, es como tienes algo que comunicar al mundo, entrégalo. O sea, entrégalo porque otras personas, vas a impactar a otras personas y otras personas necesitan ese mensaje. Entonces, no te lo guardes. Eso les diría como a las personas que están iniciando dentro del proceso y sean persistentes en el camino. O sea, no va a pasar como que, ay, no, es que subí mi primer video y ya está. No. O sea, es como, sé persistente en tu proceso. Si tú realmente tienes una misión y un mensaje, por eso te decía el por qué y para qué. Porque si tú ya sabes un por qué y para qué lo estás haciendo, entonces tú vas a hacer y entregar el mensaje y no te vas a rendir en el camino. Y cada vez que llega un momento en el que me quiero rendir o quiero dejar de subir contenido y demás, recuérdate el por qué y para qué iniciaste. Me encanta la persistencia, la práctica fundamental. Una última pregunta, Ana. ¿Cómo te encontramos en redes sociales y qué proyecto en qué proyecto estás en este momento? ¿Cómo puedes ser parte de tu comunidad? Bueno, me puedes encontrar en redes sociales como anancoral.co, así aparezco en Instagram, ahí me puedes encontrar, subo historias todos los días, documento mi día a día a través de historias de Instagram tengo en este momento la Academia del 1%. La Academia del 1%, como lo veníamos hablando hace un rato, trabajamos en trabajar en tu mejor versión, en la versión de ti que admiras, que respetas y que amas en las diferentes áreas de tu vida, mente, cuerpo, alinearte de manera espiritual y tus ingresos. Si tienes una habilidad, un talento con la que le quieras compartir al mundo desde el amor, pues bienvenido, ahí está la Academia del 1% que te ayuda dentro de tu proceso. Lo más importante quiero que entiendas es que vamos a primero a trabajar la parte del ser, ¿sí? Es una de las claves más importantes. La gente no tiene resultados porque no trabaja en ella misma primero. Entonces, hoy, si no tienes los resultados que quieres, tienes que primero ir hacia adentro. Entonces, si te das cuenta, los negocios están creados por personas. Las personas hacen que los negocios funcionen o que no funcionen. Si hoy en día tú quieres un negocio y quieres construirlo, tú dices, ok, perfecto. Primero tienes que entender que la persona en la que te tienes que transformar eres tú, no es el negocio el que tiene que cambiar. Hay gente que se la pasa cambiando de negocio en negocio en negocio, pensando que es el negocio el malo. No, el negocio está creado por personas. Las personas operan y hacen que el negocio funcione o no. Entonces, lo primero que tienes que hacer es ir hacia adentro. Y eso es lo que hacemos dentro de la Academia del 1%. Trabajamos hacia adentro 100%. Cuando tú trabajas hacia adentro, todo cambia hacia afuera. Tu dinero, tu cuerpo, tus finanzas, tus relaciones de pareja, tu mente. Entonces,
todo cambia cuando tú cambias. Por eso trabajamos dentro de la Academia del 1%. Las personas que quieran ser parte, pues ya saben, ahí están mis redes sociales. Buenísimo, genial. Por favor, todos los que están viendo en este video, vayan a seguir a Ana si quieren mejorar ese 1% cada día. Ana, muchísimas gracias de verdad por haber aceptado la Ay, invitación de estar aquí en mi podcast. Y nada, vamos a darle con todo. Espero que sigas creciendo. Vas a seguir creciendo, la verdad. Veo mucho tu ímpetu, la motivación, el mensaje positivo que tienes para con la gente, para con tus seguidores. Así que, público, vayan a ver a Ana en todo su contenido, en todas sus redes sociales. Ana, un último mensaje, una frase para cerrar. muchas gracias, Nelson. Una frase. Uy, esa está muy buena. Una frase. Yo creo que estuvo intrínseca dentro del podcast el día de hoy y del mensaje que dimos y es, escúchame bien, si tú lo creas, tú lo crees, lo vas a crear, ¿sí? Si tú lo crees, lo vas a crear. Entonces, ¿quieres ver algo en tu realidad física? Tienes que creer primero en eso. Tienes que empezar a creer en lo que quieres lograr, ¿sí? ¿Hacia dónde vas? ¿Cuál es tu visión de vida? Si lo crees, lo creas. Pero igual, si tú no crees en lo que estás haciendo, es exactamente eso va a pasar. Tampoco lo vas a crear. Así que creo que estuvo intrínseco. Me tomó por sorpresa esa última pregunta, pero creo que ya estuvo dentro del podcast un poco más resuelto. Cierra muy bien este podcast, Ana. Gracias, gracias, muchísimas gracias. Mis queridos amigos, recuerden suscribirse, seguirnos en las redes sociales también para más contenido, si vienen más capítulos interesantes. Y acá abajo en la descripción tienen acceso a todos nuestros cursos también. Ana, muchísimas gracias y decimos Nelson, chau, gracias a chau. ti. Chau, Gracias, chau, un chau, 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 abrazo. Chao, chau. Un chao. abrazo. Gracias. Chau, chau. Esto es Entre Voces, un espacio para comunicar.